En esta segunda parte de la introducción a la neuroanatomía vamos a hablar de la planimetría. La planimetría es dibujar planos, hacer planos o líneas imaginarias para tener el mismo punto de vista, así como hacen los arquitectos o los ingenieros. La posición anatómica es una posición en la que debemos de poner al individuo para poder describirlo desde el mismo punto de vista todos, tener el mismo ángulo y tener una posición más o menos uniforme. En esta posición se pone el individuo de pie, con la cabeza recta, sin inclinación, mirando al horizonte, lo que se conoce como el plano miatorbitario o de Frankfurt, con los ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, los miembros superiores extendidos y a los lados del cuerpo, las palmas de las manos mirando hacia adelante, los miembros inferiores extendidos y juntos, y los pies paralelos y los talones semijuntos. Los planos corporales que se dibujan en esta posición van a ser el plano coronal o frontal. Este plano se traza a través de la línea longitudinal y media que pasa por las orejas y divide al cuerpo en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. El plano mediano o medio sagital es aquel o aquella línea perpendicular al plano coronal que divide al cuerpo humano en dos partes asimétricas, derecha e izquierda. Y el plano horizontal es un plano imaginario que divide al cuerpo en una mitad superior y una inferior. La terminología anatómica nos ayuda a ubicar los planos y a ubicar la posición del cuerpo o la posición de un órgano en relación al cuerpo. Así el plano superior, cefálico o craneal, es lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza, de tal manera que el húmero se encuentra superior al radio. El plano inferior o la línea inferior, podal o caudal, es lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. La tibia se ubica inferior al fémur. El plano anterior o ventral es lo que está hacia adelante de la línea mediana. Está mirando al frente. El corazón se ubica ventral a la columna vertebral, es decir, por delante o por enfrente de la columna vertebral. El plano posterior o dorsal es lo que está hacia atrás de la línea mediana. Está mirando hacia la espalda. El corazón se encuentra dorsal al esternón, es decir, por detrás del esternón. El plano medial es lo que se acerca o está más cerca a la línea media o mediana. El esternón se encuentra medial a los hombros. El plano lateral es lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana. Los brazos se encuentran en el plano más lateral que el tronco o en la línea lateral en relación al tronco. El plano proximal es lo que se encuentra cerca o próximo del punto de articulación de los miembros, como el hombro y la cadera. Así la rodilla es proximal en comparación al tobillo. El plano distal es lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros, como el hombro y la cadera. El tobillo es distal en comparación a la rodilla. El plano externo o línea externa es lo que está por fuera o al exterior de un órgano o una estructura. La sustancia compacta se ubica externa a los huesos, por ejemplo. El interno es lo que está por dentro o lo interior de un órgano o de una estructura. La sustancia esponjosa se ubica interna en los huesos. El ipsa lateral es la estructura u órgano que se ubica al mismo lado del cuerpo. El ojo derecho y el riñón derecho son ipsilaterales. El contralateral es la estructura u órgano que se ubica en el lado contrario del cuerpo. El hemisferio cerebral derecho controla la movilidad contralateral del cuerpo, es decir, el hemisferio cerebral derecho controla la movilidad
del cuerpo o de la mitad del cuerpo izquierdo. El plano superficial es la estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo. El plano profundo es la estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo. Dentro de la división anatómica vamos a tener el sistema nervioso se divide en central, que es el que está en el plano sagital del cuerpo, alojado por dos estructuras óseas, el cráneo y la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico, que es el que está alejado por fuera de las estructuras óseas craneal y vertebral, por fuera del plano sagital, y lo componen los ganglios, nervios y plexos nerviosos, que como ya dije, se ubican fuera del sistema nervioso central en las diferentes cavidades del cuerpo o fuera de las cavidades craneales sagitales. Y los ganglios son agrupaciones de cuerpos neuronales y ellos pueden estar unidos entre sí formando cadenas llamadas cadenas ganglionares. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, como ya dijimos. Dentro del sistema nervioso central encontramos al encéfalo, que corresponde al sistema nervioso central superior, y a la médula, que corresponde al sistema nervioso central inferior. Dentro del sistema nervioso central superior tenemos al cerebro anterior, llamado también prosencéfalo, al cerebro medio, llamado mesencéfalo, y al cerebro posterior, llamado rombencéfalo. Dentro del cerebro anterior tenemos el telencéfalo y el diencéfalo. Dentro del cerebro medio, a los pedúnculos cerebrales y a los tubérculos cuadrigémenos. Y dentro del cerebro posterior o rombencéfalo, al bulbo raquídeo, a la protuberancia anular y al cerebelo. La médula se va a dividir en diferentes regiones de acuerdo a la relación que tiene con las zonas de la columna vertebral. Y así tendremos la zona cervical, la zona dorsal, la zona lumbar, la zona sacra y la zona coxígea. Al sistema nervioso periférico lo podemos dividir de dos maneras. Primero, el sistema nervioso periférico sensorial y motor de acuerdo a su función, pero también al sistema nervioso periférico superior, que son todas las raíces nerviosas que salen o entran al cráneo y se compone de 12 pares llamados pares craneales, y al sistema nervioso periférico inferior, que corresponde a todas las raíces nerviosas que salen o entran de la columna vertebral y tiene las mismas regiones que la médula del sistema nervioso central, es decir, cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea.